Muchos de nosotros hemos luchado muchas veces o hemos pensado muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Esa es una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho y nos hacemos constantemente. Yo he pensado muchas veces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Y muchas veces podemos ver a través de su palabra que nos enseña el carácter de Dios y el mismo Dios revela su carácter, el mismo Dios revela quién Él es y lo hace para nosotros. Lo bueno de aprender quién es Dios, lo que Él nos enseña sobre Él, vamos a tener una eternidad completa aprendiendo sobre Dios, porque Dios es infinito, no tiene principio, no tiene fin. O sea que vamos a pasar toda la eternidad aprendiendo quién es Dios y nunca vamos a poder conocer a capacidad completa quién es Dios. Pero una cosa sí sabemos, que cuando tenemos la perspectiva correcta de quién Dios es, cuando nosotros conocemos quién Dios es y conocemos su carácter, tenemos esa perspectiva, entonces vamos nosotros a tener un entendimiento correcto de quién Él es y vamos a funcionar como Él quiere que nosotros funcionemos. Si tenemos la perspectiva correcta de Dios, entonces tendremos la perspectiva correcta de nosotros mismos, de quien Él quiere que nosotros seamos y el diseño que Él tiene para nosotros. Y tendremos la imagen de Dios restaurada en nosotros nuevamente. Si conocemos quién es Dios, nuestro entendimiento de Dios tiene que venir por medio de su palabra. Para entender y conocer a Dios, tenemos que conocerlo por medio de su palabra, ¿verdad? Su palabra es la revelación divina que tenemos nosotros para conocer a Dios y conocer el carácter de Dios. Así que esa es nuestra revelación principal que tenemos sobre Él. Su nombre es el Yo Soy, el gran Yo Soy, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de ese yo soy. Y cuando leemos la Biblia, nosotros podemos ver que en 8 diferentes ocasiones en la Biblia encontramos a Jesús decir yo soy, y luego pues nos da una ilustración de quién Él es, quién es Dios, y comienza a decir, ¿verdad? En una ocasión dijo yo soy el pan de vida. En otra ocasión dijo, yo soy la luz del mundo. Luego en otra ocasión dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y también en una ocasión dijo, yo soy la puerta. O sea que tenemos estas descripciones que nos da el Señor Jesús sobre quién es Él, quién es Dios. Y hoy vamos a comenzar hablando, esto va a ser varias ocasiones que vamos a compartir sobre este tema. Pero vamos a comenzar hablando de el yo soy la puerta. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, y esto lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y vamos a estar leyendo ya mismo, pero ese es nuestro enfoque que vamos a estar teniendo, es yo soy la puerta. Cuando Jesús dice yo soy, es equivalente al mismo lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento para mencionar a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor se le reveló a Moisés, podemos encontrar en el libro de Éxodos, en el capítulo 3, por ahí por los versos 11 en adelante, cuando Dios se le revela a Moisés y envía a Moisés a que vaya de vuelta a Egipto, ya que Moisés había huido de Egipto y estaba en el desierto y vivió por 40 años, pero llega el Señor y se le revela a Moisés por medio de un arbusto que ardía, ¿verdad? El fuego ardía, o la zarza ardiente, y luego pues esto le llamó la atención a Moisés y se acerca
Y ahí tiene una gran revelación de parte del Señor. Dios le habla y cuando le envía a que vaya de vuelta a buscar, a libertar al pueblo cautivo o esclavizado en Egipto. Y cuando Moisés le pregunta a Dios, Moisés le pregunta al Señor, le dice, pero cuando yo vaya a tu pueblo, cuando yo le diga que Dios o que tu Dios, el Dios de tus padres me envió, me van a preguntar cuál es el nombre del Dios de nuestros padres. ¿Qué le voy a contestar? Le preguntó Moisés y el Señor le dice, yo soy el que soy. Dile que yo soy, te envió. Yahweh es el nombre del Señor. Y cuando Jesús dice yo soy, está utilizando ese mismo lenguaje para decir yo soy, Yahweh. Yo soy el que soy. Y cuando Jesús dice yo soy la puerta, es el lenguaje que está utilizando. Y vamos a hablar del yo soy que se encuentra, como ya dije, en el capítulo 10 del libro de Juan, donde dice yo soy la puerta en el verso 7. Notemos que en el mismo contexto, Jesús también, vamos a ver que en ese mismo contexto hay otro de los yo soy que Jesús menciona, que es el yo soy el buen pastor, el cual vamos a hablar en otra ocasión sobre ese yo soy. Vamos a cubrirlo. Yo soy el buen pastor. Estas dos expresiones no significan lo mismo, pero las dos expresiones están relacionadas porque están dentro del mismo contexto donde Jesús está haciendo una ilustración y dice Jesús, yo soy la puerta. Pero antes de mencionar yo soy la puerta, está hablando de el pastor, o yo soy el buen pastor. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo estas dos expresiones no significan lo mismo, pero sí se relacionan entre sí. Así que vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 10, del 1, verso 1 hasta el 10, para ver el contexto de yo soy el buen pastor, y también vamos a ver el contexto de yo soy la puerta. Así que Juan capítulo 10, comenzando en el verso 1, dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, porque el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio una explicación. Aquí comienza la ilustración que él está dando. Y Jesús dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí comienza ese yo soy. Verso 8 dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Así que en este discurso del buen pastor, Jesús se compara con la puerta del redil. Y vamos a hablar ya mismo de lo que es un redil, ¿verdad? Pero Jesús se está comparando con la puerta que está en la entrada del redil. Y aquí hay una importante base histórica que Jesús está refiriendo a los que lo están escuchando, a su audiencia.
la vocación de pastor era muy importante para la comunidad judía, ¿verdad? Muy históricamente esa vocación de pastorear las ovejas fue muy importante para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Así que hay muchas referencias sobre pastorear en el Antiguo Testamento. Moisés, en el libro de Éxodos, usted puede encontrar Moisés cuando huyó de Egipto. Moisés se fue al desierto y luego estuvo 40 años y lo que estaba haciendo era pastoreando. Era un pastor. David fue rey, pero fue pastor. A David se le llama el rey pastor porque tenía, aunque era rey de Israel, tenía corazón de pastor, ¿verdad? Era un pastor y fue pastor. Y de hecho el Salmo 23, usted lo conoce. El Señor es mi pastor. Así que vemos también referencia a el Señor nuestro Dios como pastor. Muchas referencias en el Antiguo Testamento. En la antigüedad las ovejas se mantenían afuera durante el día. Era la costumbre. Los pastores llevaban las ovejas a las praderas y a los pastos verdes para que se alimentara. Las mantenían cerca de los arroyos, de los manantiales, del agua, para que tomaran agua, etc. Y el pastor la guiaba junto a esas aguas de reposo. Era la costumbre. Y en esos verdes pastos, ¿para qué? Para ser nutridas. Y las ovejas raramente se mueven, ¿verdad? Se mueven de una forma rara o sin ritmo, y a veces dicen que las ovejas son torpes o son tontas, ¿verdad? En todo lo que hacen, y no tienen ni siquiera una razón por hacer las cosas que hacen. A veces usted puede ver a una ovejita y de repente comienza a brincar sin que nada esté pasando y luego se está quieta. Entonces tienen este tipo de reacciones y a veces se apartan sin ninguna razón, se salen del camino. Entonces, si no tienen un pastor, pues las ovejas pueden hacer cualquier tontería, cualquier bobería por ahí. Están caminando y se apartan del camino, se salen, se van, se pierden, etc. Y necesitan un pastor. Y esto era importante. Para esto estaba el pastor, para dirigir y para proteger a las ovejas. Así que durante el día cuando estaba la luz del día, ¿verdad? Se mantenían afuera en los campos, en las praderas, etcétera. Y eso eran las actividades de los pastores: cuidar a las ovejas, alimentar a las ovejas, caminar con ellas, asegurarse que no se perdieran, que no se fueran, que no se salieran del lugar, y mantenerlas vivas, también protegerlas de los peligros que habían mientras había que sacarlas afuera para que se alimentaran. Entonces había que protegerlas de los animales salvajes, habían que protegerlas de los ladrones, habían que protegerlas de muchas cosas, muchos peligros, y el pastor tenía esa función. Pero por las noches eran llevadas normalmente a un lugar de protección, y esto es lo que se conoce como el redil, ¿verdad? El redil es el lugar de protección que podía estar en el centro de la ciudad. Normalmente se podía encontrar en un área céntrica donde varios pastores de diferentes áreas podían llegar al redil y traer sus ovejas ya cuando estaba comenzando a oscurecer, para que estuviesen las ovejas protegidas. Así que habían diferentes tipos de redil. Habían algunos que eran hechos de madera, podían haber rediles de madera, pero en su mayoría los rediles o el redil era compuesto de piedras fuertes, rocas fuertes. Eran unas paredes formadas por rocas fuertes para proteger a los rebaños que llegaban a ese lugar. Eso era lo más común, el redil que era hecho de piedra completamente. Y los de piedra eran como fortalezas protectoras. De nuevo, protegerlos de qué? Por las noches habían más peligros. Todavía habían peligros en las noches, aún peor que el peligro del día, porque en las noches es que salen los animales salvajes, salen más por las noches que durante el día, y también los ladrones aprovechan más la noche para ir a robar
mucho más que durante el día, porque durante el día es más fácil que lo puedan ver, lo puedan mirar, porque hay más personas caminando, hay más personas mirando, despiertas. En la noche la gente está durmiendo. O sea que por las noches era más esencial la protección para las ovejas, y para eso estaba el redil. Esta era un tipo de fortaleza donde llegaban los rebaños y ahí entraban. Encima de los muros del redil habían unas espinas que se colocaban encima de los muros. Hoy día quizás se puede usar lo que es este cable de protección, que es el que tiene el cable de púas, creo que le dicen, ¿verdad? Pero en ese tiempo obviamente no había ese tipo de cables o de protección, sino que se utilizaban las espinas grandes y se colocaban pues a todo alrededor para tratar de evitar que los ladrones se brincaran, ¿verdad? Por lo menos tratar de hacerlo más difícil para, si se trataban de robar las ovejas, que no fuera tan, ¿verdad?, muy fácil. Así que por eso Jesús dice, cuando leímos ahí, comenzando en el verso 1, en el capítulo 10, dice que el que se trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. En otras palabras, lo que está buscando es la destrucción. La puerta era la forma correcta para entrar al redil, y solamente había una sola puerta para entrar al redil. Para mantener un control, normalmente era una puerta. Tanto las ovejas como el pastor tenían que pasar por esa puerta. Era una puerta que no era grandísima, pero era lo suficientemente grande para que entraran las ovejas y que entrara el pastor. Y había una persona encargada de abrir y cerrar la puerta. Ese era el portero. Y ese era el que menciona Jesús en la historia, el portero o el guardián de la puerta. Y estaba siempre ahí en la entrada. Y era el que cuidaba todo lo que entraba y todo lo que salía. Durante el tiempo de Jesús no era tanto como una puerta, sino una entrada. ¿A qué me refiero? Lo suficientemente, de nuevo, para que las ovejas pudieran pasar y el pastor, pero también lo suficientemente grande para que el guardián o el portero se acostara delante de la puerta para guardar o proteger la entrada, para cubrir la entrada mientras dormía, porque el portero pues se quedaba dormido, pero estaba en la misma entrada. Si alguien iba a pasar por ahí, tenía que encontrarse con él, y obviamente no iba a ser fácil entrar sin que se despertara el portero. Así que este es el contexto que Jesús está explicando o está ilustrando a los que lo estaban escuchando, fariseos y saduceos que lo estaban escuchando, o maestros de la ley, ¿verdad?, religiosos de ese tiempo. Y pues si alguien trataba de entrar por la puerta, el guardián era la puerta, sería despertado entonces avisándole que hay peligro. Comúnmente pues en el redil era suficientemente grande para contener varios rebaños. No era solamente para tener uno o dos rebaños de uno o dos pastores. Normalmente lo común era que era suficientemente grande para contener varios rebaños de diferentes pastores que llegaban. No era solamente un solo rebaño para el redil, sino que habían diferentes áreas dentro, y a veces habían áreas comunes solamente donde iban todas las ovejas, pero algunos tenían también separaciones o lugares para poner las ovejas, pero también era común ver que entraban las ovejas y había un área común para todas dentro de ese redil. Varios pastores llegaban con sus rebaños por la noche. Las ovejas entonces no se perdían cuando entraban, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. El pastor, ya que ha pasado mucho tiempo con sus ovejas, ya las ovejas conocen la voz de su pastor, y ya el pastor puede entrar con ellas, las dirige quizás a cierta área, las deja ahí tranquilas.
Y el pastor también reconocía a sus ovejas, no solamente por sus características, ¿verdad?, que tenían, sino también porque ya estaba acostumbrado a estar con sus ovejas. Se supone que ya este pastor conocía exactamente cuáles eran sus ovejas. Así que este es el cuadro que estamos teniendo de parte de Jesús, que nos está hablando de todo esto. Los que están allí escuchándolo saben de todo esto. Esto es algo común para los que estaban escuchando al Señor Jesús hablar de esta ilustración que Él está dando. Así que es muy importante entender que la entrada al redil es un lugar, o sea, el redil es el lugar de protección, y es importante reconocer que la entrada a ese redil es la puerta. Ya mismo voy a decir por qué. Porque la primera imagen que Jesús está utilizando cuando Él comienza a ilustrar o a contar la historia o el contexto, la primera imagen que Él da dice es que es la puerta. Él dice, yo soy, en el verso 7, yo soy la puerta. Entonces, el lugar de protección solamente tiene una puerta, y para entrar al lugar de protección hay que pasar por esa puerta. Y Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Ese es otro yo soy que vamos a hablar en otra ocasión sobre eso. Pero estamos hablando del yo soy la puerta, ¿verdad? Pero esto es importante porque aunque las dos menciones no significan lo mismo, pero están relacionadas la una con la otra. Los pastores, como ya dije, que pasaban mucho tiempo con sus ovejas, reconocían a las ovejas y podían entrar al redil y llamarlas, y las ovejas corrían porque las ovejas ya conocían la voz de su pastor. Podían haber 100 ovejas o podían haber 99, las que fueran, pero cuando llegaba el pastor, si ese pastor tenía 20 ovejas, cuando las llamaba, esas 20 ovejas venían corriendo al pastor, y las otras no venían porque reconocen que es un desconocido el que las está llamando. Y Jesús hace mención de esto cuando Él dice, ¿verdad? Dice, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz de su pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Los pastores tenían costumbre de ponerle nombre a sus ovejas. Esta era una costumbre que tenían. Ya podían nombrar a las ovejas. Le podían decir la ovejita negra. Le decían Panchita. Le decían, Panchito, ven, vamos. Y comenzaban a llamar los nombres de sus ovejas. Y las ovejas respondían rápidamente y venían hacia el pastor. Así que es importante que sepamos todo esto. Y aunque las ovejas tienden a ser un poquito torpes o un poquito tontas, ¿verdad? Podemos decir, pero saben reconocer la voz de su pastor. Saben reconocer la voz del pastor. Así que el pastor abre la puerta. Las ovejas oyen su voz. Él las dirige hacia afuera. Al salir del redil, las lleva de nuevo a lugares de pastos verdes y ellas les siguen. Esto es lo que sucedía cuando llegaba el pastor. Así que para poder entender el motivo, quizás uno se pregunta ¿por qué Jesús está dando esta ilustración? Y comenzamos leyendo en el capítulo 10. Tenemos que entender que cuando se escribe los libros de la Biblia, cuando se escribieron, cada libro no se escribieron con capítulos, ¿verdad? Estos capítulos o estos números y versos se le dieron después para un mejor entendimiento, para que podamos estudiar la Biblia mejor y hacer referencia de los diferentes libros mejor. Pero estos fueron relatos
que se escribieron, libros. Entonces, si uno quiere entender lo que está pasando en el capítulo 10, pues hay que retroceder un poco al capítulo 9, porque en muchas ocasiones encontramos de un capítulo a otro, todavía sigue el contexto, puede seguir de un capítulo a otro. Hay ocasiones donde el contexto cambia de un capítulo a otro, pero aquí podemos ver que en el capítulo 9 del libro de Juan nos da el contexto de por qué Jesús comienza a hablar o hacer estas ilustraciones delante de las personas que estaban allí escuchando, los fariseos y saduceos. Así que tenemos que hablar un poquito de por qué Jesús comienza a hablar de estas cosas y hacer esta ilustración. Tenemos que regresar entonces al capítulo 9 y leer lo que estaba pasando o lo que nos cuenta el capítulo 9. El contexto de esta ilustración del buen pastor y sus ovejas tiene que ver con la sanidad de un hombre ciego, un hombre que había sido ciego, y eso lo podemos encontrar en el capítulo 9 del libro de Juan, y usted lo puede leer cuando usted esté en su casa o en su tiempo, ¿verdad? Cuando tenga tiempo para leerlo, léalo el capítulo 9 y va a encontrar la historia de un hombre que fue sanado por Jesús, que era ciego desde que nació, desde nacimiento era ciego. Jesús lo tocó y de inmediato pudo comenzar a ver la luz. Por primera vez en su vida vio luz. Fue un milagro sobrenatural que solamente el Señor Jesús puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Y los fariseos y los saduceos, aunque usted no lo crea, créalo porque la Biblia lo dice, estaban furiosos cuando Jesús hizo esto. Se pusieron furiosos, ¿verdad? Uno pensaría, wow, un milagro frente a nosotros, ¿verdad? Estamos frente al Señor Jesús y estamos allí, vemos un hombre que estamos acostumbrados, ya lo conocemos quizás desde toda la vida ha estado ciego y sabemos que ha estado ciego. Jesús hace un milagro delante de estas personas y en vez de alegrarse se ponen furiosos. Había de todo y no vamos a entrar en todos los detalles, pero había celos, contiendas, un espíritu de religiosidad terrible. Y ellos se ponen furiosos por las cosas que Jesús decía sobre sí mismo. Lea ese capítulo 9 ¿verdad? Y luego más adelante Jesús comienza entonces a decir, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y todo eso tiene que ver con esa furia que están sintiendo esos fariseos, ¿verdad? Respecto a lo que Jesús está diciendo sobre Él mismo, lo que Él está afirmando sobre Él mismo. Jesús comienza entonces a hablar de sí mismo y comienza a hablarle al hombre que era ciego, el cual ahora puede ver luego de ese milagro. Furiosos con el ciego también, porque fue sanado y prácticamente lo excomulgaron o lo sacaron de allí, de aquel lugar, lo botaron para que se fuera, no querían saber de él. Rechazaron a este hombre en vez de regocijarse con lo que Dios había hecho, en vez de alegrarse de que hay un momento de sanidad, un milagro sobrenatural, en vez de alegrarse, lo rechazaron, lo odiaron y odiaron a Jesús también. Inmediatamente después de este incidente, ahí es que Jesús comienza a hablar sobre sí mismo y empieza a hacer estas historias que hemos compartido. Él empieza a decir, yo soy la puerta. Él empieza a decir, yo soy el buen pastor. Y los fariseos se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Una de las razones es porque se supone que ellos eran los pastores de ese pueblo. Se supone que ellos son los que tienen que ayudar a la gente que estaba en esa condición, como ese ciego. Se supone que ellos eran los llamados a ser los pastores de ese pueblo. Y eran, en vez de ser los pastores,
Jesús comienza a decir, yo soy el buen pastor. En otras palabras, ustedes son los pastores malos. Ustedes son los malos pastores. Ustedes son los ladrones y bandidos que se trepan por las paredes del redil para tratar de robarse las ovejas o para tratar de hacerle daño a las ovejas o de lastimarlas por su propio beneficio. Jesús le está diciendo a ellos que ellos eran esos ladrones y esos bandidos, quienes no les importaba el bienestar del pueblo, sino su propio bienestar. No les importaba el bienestar de las ovejas. Entonces, este ciego era parte de su rebaño. Se supone que ellos deberían haberlo cuidado. Se supone que deberían haberlo ayudado. Entonces, Jesús quizás se estaba preguntando, ¿qué clase de pastores son ustedes? A través de esta historia quizás Jesús estaba preguntándole eso. ¿Qué clase de pastores son ustedes? Deberían preocuparse por este hombre, pero se preocuparon solamente por ustedes mismos. Se enojaron ustedes al ver lo que Dios ha hecho con la vida de este hombre. Este es el contexto en el que Jesús entonces dice, yo soy la puerta. Y Jesús comienza a hablar sobre esto. Todavía hay varias cosas más que vamos a explorar sobre el yo soy el buen pastor y vamos a continuar en la próxima ocasión. Así que yo quiero orar ahora para finalizar y quiero orar por ti si estás mirando hoy para pedir al Señor que el Señor te dé fortaleza para que tú puedas comenzar a escuchar la voz del buen pastor. Y decirte que si alguna vez quizás fuiste herido por uno de estos llamados pastores, quizás, que son llamados a pastorear, que son llamados a ayudar al pueblo de Dios. Quizás fuiste herido en una ocasión y no fuiste cuidado o no fuiste orientado bien como debió de haber sido. El buen pastor está ahí contigo y el buen pastor es Jesús. Y ese sí nunca falla. El buen pastor nunca falla. Él es la puerta, pero Él es el buen pastor. Y Él sí tiene cuidado de sus ovejas. Y Él sí tiene cuidado de aquellos que confían en Él. Y Él sí los lleva a lugares de pastos verdes y a lugares de manantiales donde puedan comer y beber del agua de vida. Él es ese pan de vida y Él es esa agua de vida. Así que yo te exhorto que si alguna vez te alejaste de Dios, regresa al Señor. Y si nunca has confiado en Jesús, hoy puedes comenzar a confiar en Él. Pon tu esperanza en Él. Torna tu vida hacia Él. Da un cambio de dirección y comienza a buscar de Dios hoy. Yo quiero orar por ti para que el Señor te ayude a entender su llamado, a entender su palabra y para que tú puedas comenzar a buscar de Él y a conocer a Dios por medio de su revelación, que es su palabra. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad de hablar sobre estas cosas tan maravillosas que tú nos has enseñado y nos has revelado. Tú eres la puerta. Tú eres quien cuidas tu rebaño. Tú eres quien cuida, Señor. No hay otra puerta, no hay 2, 3, 4 puertas, solamente hay una puerta, solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Ese eres tú, Señor Jesús. Así que te pido que ayudes a todo aquel que está mirando hoy a conocerte, a acercarse a ti, a venir delante de tu presencia con un corazón humillado y arrepentido por sus pecados y a pedir perdón, Señor, y a confiar en ti, poner nuestra fe en ti para entrar por la puerta que eres tú, Jesús. Ayúdanos hoy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición. Vamos a continuar hablando sobre yo soy la puerta. Todavía nos quedan algunos puntos importantes, así que no olvides en la próxima ocasión. Ve los videos que están anteriores y los que vendrán luego durante esta serie del Yo Soy. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y no olvides compartir este video. Será hasta la próxima ocasión.